Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La atmósfera de Titán 7 era espesa, venenosa, y el sonido constante del viento químico se arrastraba como una voz rota por los corredores oxidados del asentamiento. Nicolás caminaba por el límite del sector minero, con la cabeza agachada y una manta térmica sobre los hombros. Aquel día no había comido. Su estómago rugía como las máquinas de perforación que ya no funcionaban. Pero su turno había terminado, y ahora solo quería dormir y olvidar que el oxígeno costaba más que su jornal. A lo lejos, un destello azul cruzó el cielo nublado y se estrelló más allá del muro externo, en los terrenos prohibidos, donde los drones disparaban sin preguntar. Nicolás se detuvo. Nadie en su sano juicio cruzaba esa zona. Pero algo en su pecho se contrajo al ver una débil columna de humo. Era como si algo lo llamara. Miró a su alrededor. Nadie lo veía. Nadie lo echaría de menos si no regresaba esa noche. Dio media vuelta y trepó el cercado con la agilidad de alguien que ya había escapado demasiadas veces de la muerte. El terreno más allá del muro estaba cubierto de limo verdoso y chispas estáticas flotaban en el aire como luciérnagas. En medio del cráter aún humeante, una nave pequeña, claramente de origen alienígena, se encontraba partida en dos. Pero no fue eso lo que lo hizo detenerse. Era ella. Una figura diminuta, de piel tornasolada y cabellos plateados, arrodillada entre los restos de fuselaje, con los brazos cubriéndose la cabeza. Parecía una niña, apenas viva, temblando por el frío y el miedo. Nicolás se acercó con las manos en alto, sin decir nada, tratando de parecer menos humano, menos amenazante. La pequeña alzó la cabeza. Sus ojos, enormes, brillaban con tonos que cambiaban entre el ámbar y el esmeralda. Lo observaba sin parpadear, sin respirar, como si intentara entender si era enemigo o salvación. Tranquila, susurró Nicolás, arrodillándose frente a ella. No voy a hacerte daño. La niña retrocedió apenas. Llevaba un traje roto, ensangrentado, y su brazo derecho colgaba como si estuviera dislocado. Tenía heridas en el rostro, y las lágrimas que caían de sus mejillas se evaporaban antes de tocar el suelo. Nicolás se quitó la manta térmica y se la colocó encima. Ella ni siquiera protestó. Solo se quedó quieta, envuelta en ese calor artificial que a él también le hacía falta. Rebuscó en su mochila. Solo le quedaba un trozo de pan seco, envuelto en una tela vieja. Dudó un segundo. Su estómago crujía de nuevo, pero él no desvió la mirada de los ojos de la niña. Lo partió en dos, luego en cuatro, y se lo ofreció. Ella lo observó. No entendía el gesto, pero sí comprendía el hambre. Con lentitud, tomó el pan, lo olió, lo tocó con la punta de la lengua. Y entonces comió, con una suavidad casi ceremonial. Como si no quisiera romper algo sagrado. Cuando terminó, volvió a mirarlo. Su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus pupilas, una semilla de confianza. Se inclinó hacia él. Estiró una pequeña mano temblorosa y la apoyó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Sintió la piel fría, sus dedos delgados. No habló. No emitió ningún sonido. Solo lo miraba fijamente. Nicolás abrió la boca para preguntarle algo, pero antes de que pudiera emitir palabra, una luz brillante se encendió en el cielo. 3 drones patrullas sobrevolaban la zona, escaneando en modo caza. Nicolás giró hacia ellos con terror, luego volvió la vista hacia la niña. Ya no estaba. Solo la manta quedó sobre el suelo. La buscó por horas, en cada rincón del cráter, entre restos metálicos y escombros humeantes. Gritó, llamó, maldijo, hasta que la garganta le ardió. Pero no encontró ni rastro. Volvió al asentamiento con las manos vacías y el corazón pesado. Nunca dijo una palabra sobre esa noche. Nadie le creería. A veces se preguntaba si todo había sido un delirio inducido por el hambre o los vapores tóxicos. Pero en el fondo, sabía que no. Porque desde entonces, cada vez que se tocaba el pecho, donde la mano de aquella niña se había posado, sentía algo cálido. Algo vivo. Y ese algo, lo estaba esperando. La estación orbital Miraluz flotaba en el vacío como un cadáver suspendido en éter. Antiguamente un centro de comercio interplanetario, ahora era poco más que un puerto de reabastecimiento olvidado en los márgenes de las rutas principales. Las luces parpadeaban con fatiga, y el metal crujía con el paso lento del tiempo. Allí trabajaba Nicolás, reparando lo que aún no colapsaba. Pasaban los días en una repetición casi religiosa, revisar motores, cerrar válvulas, ignorar los informes de guerra que zumbaban en los monitores de la sala de descanso.
Había aprendido a no esperar nada, ni de la galaxia, ni de sí mismo. Pero esa mañana, todo cambió. A las 6:41, sin aviso, los sensores de aproximación colapsaron. Las sirenas se encendieron con un gemido bajo, casi desconcertado. Una nave no registrada, con escudo imperial de clase restringida, descendía a la plataforma superior. No respondió a los protocolos de contacto. Solo aterrizó. Silencio. Estática. Y tensión. Nicolás fue enviado por el supervisor a verificar el aterrizaje. Cuando llegó a la bahía, un pelotón de soldados aguardaba, nerviosos. Tenían las armas en la mano, pero nadie se atrevía a apuntar. La rampa descendió. De la nave emergió una figura. Una mujer. Alta, elegante, vestida con un traje negro ceñido al cuerpo, reforzado con placas de armadura ligera de algún material desconocido. El casco ocultaba todo su rostro. Caminaba como si la gravedad no le afectara. No se detuvo ante los guardias. No miró a nadie. Solo a él. Nicolás sintió que su cuerpo se congelaba. Su instinto le decía que corriera. Pero su alma no se movía. Porque sus ojos, aunque ocultos tras la visera negra, estaban sobre él. Lo supo. Lo sintió. Algo dentro de él tembló, no de miedo, sino de un reconocimiento primitivo, casi imposible de entender. Ella se detuvo a unos pasos. El silencio en la bahía era absoluto. La mujer se quitó el casco. Y el tiempo se quebró. Piel violeta, ojos dorados con destellos verdes, cabello como hilos de luna. Era imposible. Era hermosa. Era letal. Y era ella. La niña. La criatura que había sostenido su pecho en el cráter de Titán 7. Pero ya no era una niña. Has envejecido, dijo con voz suave, firme, imposible de ignorar. Nicolás no pudo responder. Su mente buscaba explicaciones. No las encontraba. Su corazón latía en un ritmo que no recordaba sentir desde que era joven. Desde que aún creía en algo. ¿Eres tú? Logró articular. Ella inclinó levemente la cabeza. No sabía cómo eras de adulto. Pero me alegra que estés vivo. No sonrió. Pero había una ternura silenciosa en su mirada que ninguna sonrisa podía igualar. Él dio un paso atrás. ¿Qué eres ahora? Ella alzó la vista hacia el cielo artificial de la bahía. Luego volvió a él. No vengo a responder preguntas. Vengo a cumplir una promesa. Nicolás no entendía. Pero algo en ella lo desarmaba. No por su poder, ni por su belleza. Sino por la forma en que lo miraba. Como si desde siempre le hubiera pertenecido. Ella extendió la mano hacia él. Ven conmigo, humano. Esta vez, soy yo quien te protegerá. Un murmullo se alzó entre los soldados. Uno de ellos dio un paso adelante, levantando su arma. ¡Alto! Nadie puede llevarse a un técnico sin autorización de comando central. La mirada de la mujer se desvió por primera vez. No dijo palabra. Solo levantó una mano. Y el arma del soldado se deshizo en miles de fragmentos flotantes. Él cayó de rodillas, gritando, sujetándose el brazo que ya no respondía. Nadie más se atrevió a moverse. Ella volvió a mirar a Nicolás. Sus ojos parecían arder. No quiero pelear por ti, pero lo haré si es necesario. Nicolás tragó saliva. Su mundo se había roto. Y, sin embargo, su cuerpo avanzó solo, como arrastrado por algo más fuerte que él. Tomó su mano. Ella entrelazó los dedos con los suyos. Sabía que no me rechazarías, susurró. Y caminaron juntos hacia la nave, dejando atrás a todos. En la penumbra del pasillo, él la miró por última vez. ¿Cómo te llamas, ahora? Ella giró el rostro hacia él. Su voz fue apenas un suspiro. Aelira. Y entonces, lo besó. Fue suave. Fue breve. Fue definitivo. Y Nicolás supo que nunca más volvería a tener paz. Solo a ella. La nave de Aelira era silenciosa como una tumba imperial, pero cada rincón parecía vivo. Las paredes pulsaban con una luz tenue, como si respiraran. El aire olía a ozono y metal dulce. No había nadie más a bordo. Solo ellos dos. Nicolás se sentó en uno de los asientos del pasillo central, sin dejar de observarla. Aelira se quitó el guante de la mano derecha y lo colocó con precisión sobre una consola translúcida. La nave respondió a su tacto como si reconociera a su dueña no con códigos, sino con devoción. Él no podía dejar de pensar en lo imposible. Años atrás,
Le había dado un pedazo de pan a una niña asustada. Ahora, esa misma criatura tenía el poder de alterar realidades con un movimiento de su mano. ¿Qué había sucedido en ese espacio entre el cráter y este instante? ¿Cómo podía seguir viéndola como la pequeña que cubrió con su manta, si ahora le temblaban los dedos por tocar su piel? ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó, su voz baja, rota por emociones contradictorias. Aelira giró lentamente hacia él. Su rostro era sereno, pero sus ojos contenían un huracán que aún no había sido liberado. Porque tú me diste lo único que yo no sabía que necesitaba, dijo con lentitud. No fue el pan, fue la bondad. Y cuando una criatura como yo recibe eso, se vuelve algo irreversible. Nicolás se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la mirada en el suelo. No hice nada especial. Lo hiciste todo, respondió Aelira sin vacilar. Cuando nadie vio en mí más que una carga, tú me ofreciste calor. Cuando ni siquiera yo creía merecerlo, tú me trataste como si valiera algo. Ese gesto me acompañó cada día de mi vida. Ella caminó hacia él. El suelo metálico no producía sonido bajo sus pies descalzos. Se detuvo frente a él y se agachó. Tomó su rostro con ambas manos. Lo obligó a mirarla. He matado por menos. He derribado imperios por promesas más débiles. Y ahora tú estás en el centro de una tormenta que no entiendes. Nicolás la miraba sin comprender del todo, pero algo en él comenzaba a reaccionar. Su pecho ardía, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. De conexión. De vértigo emocional. ¿Estoy en peligro? Aelira apartó una hebra de cabello que caía sobre su mejilla. Estás vivo. Y eso ya es un problema para muchos. Se incorporó con un suspiro que parecía pesar siglos. Cuando escapé del planeta donde me vendieron, me oculté entre esclavos sin nombre. Fue ahí donde empecé a escuchar sobre ti. El humano que compartió su alimento. El humano que salvó a una sangre real sin saberlo. Porque sí, Nicolás, yo era más que una niña fugitiva. Él alzó la vista, desconcertado. ¿Sangre real? Heredera de un trono que ya no existe. Última portadora de una línea ciónica extinta. Mis enemigos creen que estoy muerta. Pero cuando te busqué, rompí mi anonimato. Y ahora saben que existes. Te relacionarán conmigo. Y vendrán. Nicolás se levantó. Ya no tenía miedo. Solo una determinación naciente. ¿Y tú qué harás? Aelira no respondió de inmediato. Caminó hasta una compuerta lateral, donde se encontraba un compartimento sellado. Al abrirlo, reveló dos armas rituales, antiguas, talladas con símbolos de poder olvidado. Hice un juramento, dijo mientras tomaba una de ellas. Cuando era niña, al borde de la muerte, toqué tu pecho y tracé un vínculo. Uno que no puedes ver, pero que me conecta a ti. Es más que simbólico. Es real. Eres mi centro. ¿Centro? Mi equilibrio. Mi fuerza. Mi debilidad. Todo lo que soy ahora se construyó sobre esa noche. Lo que me volviste, no puede deshacerse. Y por eso juro que nadie te hará daño mientras yo respire. Se acercó a él. Le colocó la otra arma en la mano. No eres un soldado, lo sé. Pero si vas a estar conmigo, necesitarás más que palabras. Él observó el arma. No pesaba mucho, pero su sola presencia imponía respeto. No sé si puedo. Ella le tomó la mano con firmeza. No estás solo. Entonces, sus labios se encontraron por segunda vez. Esta vez no fue breve. Fue intensa, real, cargada de energía contenida. La nave pareció reaccionar a su contacto, vibrando apenas, como si una energía antigua despertara. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrelazadas. ¿Me estás diciendo que soy parte de algo mucho más grande? No, respondió Aelira, acariciando su rostro. Te estoy diciendo que eres mío. Y eso ya lo cambia todo. El universo ya se movía para alcanzarlos. Y Nicolás, sin saberlo del todo, ya había empezado a cambiar también. Los motores hiperlumínicos zumbaban como un corazón antiguo bajo sus pies. La nave de Aelira se deslizaba a través del vacío, alejándose de Miraluz y de todo lo que Nicolás había conocido. En el monitor principal, se proyectaba una trayectoria inusual, no registrada en los mapas galácticos. Estaban dirigiéndose a un destino oculto, un punto entre sistemas, sin nombre, sin ruido, sin ley. Nicolás permanecía en silencio junto a ella. Desde su confesión, no había vuelto a preguntarle nada. No hacía falta. Todo en Aelira gritaba verdad.
Su mirada, su cuerpo siempre alerta, la forma en que mantenía sus manos cerca de las armas. Aunque estaba con él, nunca dejaba de anticipar la llegada del peligro. Cuando por fin se detuvieron, flotaban sobre lo que parecía una vieja estación de repostaje, oxidada, medio destruida, colgada en una órbita irregular alrededor de un planeta sin atmósfera. Se llamaba Estación 12. Aquí, dijo ella, hay alguien que nos debe información. Un antiguo coleccionista de tecnología viva. Si alguien sabe por qué te buscan ahora, es él. Descendieron juntos. La estación los recibió con un silencio que dolía en los oídos. Las luces eran tenues, intermitentes, y el aire olía a aceite rancio y mentiras antiguas. Las compuertas estaban abiertas, pero no había señales de vida. Caminaron en formación, ella al frente, con su arma ritual preparada, él detrás, con la otra en la mano, todavía incómodo con su peso, pero con los dedos firmes. No era un guerrero, pero ya no era el mismo hombre que reparaba filtros en Miraluz. Al llegar a la sala central, una figura esperaba sentada entre sombras, un ser esquelético, con cables saliendo de su nuca y ojos mecánicos que se encendieron al ver a Elira. Sonrió con la lentitud de quien ya no teme a la muerte. Pensé que estabas muerta, princesa, dijo con voz metálica. Ella no respondió. ¿Y traes compañía? ¿Este es el humano del que se habla en los subniveles? El que te alimentó cuando no valías nada. Interesante elección. Aelira dio un paso al frente. Solo responde. ¿Quién lo está buscando? El ser soltó una risa chirriante. Todos. Desde el Consejo de las 7 hasta los hijos ilegítimos del trono roto. Pero lo peor es que él no es solo una anécdota de tu pasado. Alguien le puso un precio. Alguien quiere su sangre. Nicolás frunció el ceño. ¿Mi sangre? Tu genética guarda una clave olvidada. Algo que el antiguo linaje real dejó oculto. Lo sellaron en la red viva de su descendencia. Y tú, por algún error o milagro, tienes parte de esa cadena. Están empezando a entenderlo. Por eso te buscan. Por eso morirás, si te quedas con ella. Aelira disparó. La cabeza del informante se desintegró. No había furia en su rostro. Solo un cálculo frío. Ya no nos sirve, dijo. Nos tendieron una trampa. En ese instante, la estación tembló. Luces rojas comenzaron a parpadear. Ecos metálicos retumbaron por los pasillos. Se escucharon voces, pasos, armas cargándose. Estaban rodeados. Nicolás, aléjate de la puerta. Él obedeció sin pensar. Aelira levantó ambas manos, cerró los ojos y exhaló. El aire se volvió denso. Las paredes vibraron con una frecuencia inhumana. Y de repente, una onda expansiva invisible barrió el corredor. Gritos. Ruido de huesos chocando contra acero. Silencio. Aelira abrió los ojos. Sangraban. Pero no cayó. Vendrán más. Tenemos que salir ahora. Corrieron entre cuerpos retorcidos, esquivando láseres y explosiones que abrían boquetes en las paredes. Ella lo protegía con cada paso, cubriéndolo, empujándolo hacia adelante, como si perderlo fuera más doloroso que cualquier herida. Una puerta se cerró frente a ellos. Aelira extendió la palma y murmuró en un idioma muerto. El metal cedió como si hubiera escuchado una orden de su madre. Llegaron a la bahía secundaria. Solo una nave quedaba en condiciones mínimas para volar. No era la suya. Era una cápsula de huida, vieja, sin escudos. Súbete, ordenó. ¿Y tú? Yo cubriré la salida. No. Nicolás se plantó frente a ella. Por primera vez, la sostuvo por los hombros con firmeza. Si me salvas tú cada vez, ¿cómo podré protegerte cuando llegue el momento? Ella lo miró largo rato. Luego, con una lentitud solemne, se acercó y apoyó su frente en la de él. No necesito que me salves, Nicolás. Solo necesito que vivas. Se besaron en medio del humo y el caos. Un beso amargo y urgente, como una promesa gritada entre bombas. Luego, sin más palabras, se lanzaron juntos hacia la cápsula. La puerta se cerró justo cuando la sala explotaba detrás de ellos. Y la estación, la vieja estación 12, desapareció en un infierno de fuego. A través de la ventanilla rota, ella lo abrazó. Y por primera vez, él le devolvió el abrazo con hambre. Con necesidad. Con amor. El tipo de amor que se forja en medio del fin del mundo. La cápsula zigzagueaba entre los restos ardientes de la estación destruida. Aelira había tomado el control manual desde el momento en que despegó. Sus manos se movían con precisión quirúrgica,
sin titubeos, incluso mientras gotas de sudor se deslizaban por su frente. Su respiración era rápida pero controlada. Nicolás estaba detrás de ella, sentado entre cables sueltos y un sistema de soporte vital que chispeaba de forma preocupante. El silencio entre ambos era espeso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Pero no era vacío. Era el silencio que precede al temblor de algo inevitable. Vamos a entrar en el cinturón de fragmentación orbital, dijo ella finalmente, sin apartar la vista del panel. ¿Es seguro? No. Nicolás sonrió, sin saber por qué. Tal vez porque por primera vez en su vida, el peligro tenía nombre, rostro y cuerpo, y estaba a su lado. La cápsula descendió hacia un planeta cubierto por niebla plateada. Desde el espacio no parecía más que una masa sin vida. Pero al atravesar la atmósfera, la verdad emergió. Torres cristalinas, estructuras flotantes, y un laberinto de puentes de luz que se entrecruzaban sobre abismos sin fondo. Un mundo oculto, vivo, alienígena. Aterrizaron en una plataforma suspendida. No había bienvenida. Solo una puerta de cristal líquido que se abrió al detectar la presencia de Aelira. Avanzaron juntos por corredores translúcidos que vibraban bajo sus pasos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban como fuego bajo agua. Cada paso que daban parecía activar memorias dormidas. ¿Dónde estamos?, preguntó él en voz baja. En una de las cámaras de herencia de mi linaje. Aquí fue donde los antiguos guardaron lo que no querían que nadie encontrara. Aquí está la respuesta. Nicolás no dijo más. Aelira caminaba delante de él como si siguiera un camino ya recorrido muchas veces en sueños. Al llegar a una sala circular, el aire se volvió más denso. En el centro, una estructura cristalina flotaba suspendida, como un corazón gigante hecho de diamante vivo. Pulsaba con una luz interna. Coloca tu mano, ordenó ella. Nicolás se acercó, dudando. ¿Y si no funciona? Lo hará. Cuando su piel tocó la superficie, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. No dolía, pero si sacudía su interior con imágenes fugaces, sonidos, lenguas antiguas, batallas que nunca había peleado pero que recordaba como si fueran suyas. Una figura apareció flotando ante ellos, formada por energía y recuerdo. Era una mujer alienígena, parecida a Aelira, pero mayor, con ojos eternos. Bienvenido, portador, dijo. Has activado el canal de memoria biogenética. Sangre híbrida. Receptor legítimo. Heredero parcial. Aelira dio un paso al frente, conteniendo la respiración. ¿Heredero, de qué? La figura sonrió con tristeza. De la llave. La sala tembló. Luces se encendieron en las paredes, revelando inscripciones en espiral que se desplazaban como una danza de lenguaje viviente. Él no solo te salvó la vida, Aelira, continuó la figura. Él desbloqueó una herencia que la línea real había intentado sellar con su extinción. Pero parte de esa herencia escapó. Se filtró a través de generaciones humanas, escondida en líneas genéticas debilitadas. Ahora, está activa. Y con ella, también su peligro. La visión desapareció. El cristal cambió de color. Se volvió rojo. ¿Qué significa eso?, preguntó Nicolás, temblando. Aelira se acercó, le tocó el pecho con suavidad. Su mano temblaba. Significa que tú eres el catalizador. Que tu sangre puede despertar lo que está dormido. Armas. Códigos. Poder. Y quienes te buscan, lo saben. Nicolás respiró hondo. En su interior, algo había cambiado. No solo era un mecánico. No solo era un hombre que alguna vez dio pan a una niña asustada. Ahora cargaba una verdad que podía cambiar imperios. ¿Y tú qué harás ahora que sabes lo que soy? Aelira se acercó más. Su cuerpo se apretó contra el de él. Su aliento era cálido, real, tembloroso. Te protegeré, como prometí, como juré. Pero no solo porque eres el portador. No solo porque todos te quieren muerto. Sino porque, cuando era niña, me tocaste el alma. Ella lo besó de nuevo, pero esta vez no hubo urgencia ni desesperación. Fue lento. Fue profundo. Fue inevitable. Y el cristal, a su lado, se iluminó con una luz tan intensa que toda la sala pareció suspirar. Cuando se separaron, ella murmuró junto a su oído. Si quieren tu sangre, Nicolás, tendrán que quitármela a mí primero. Entonces, una alarma comenzó a sonar. La sala tembló. El enemigo había llegado. Y la guerra, por fin, estaba aquí.
La alarma retumbaba como un corazón gigante descompasado. El suelo temblaba, y las paredes cristalinas de la cámara ancestral comenzaron a resquebrajarse por la vibración armónica de las fuerzas que se aproximaban. Aelira cerró el puño con rabia contenida. Nicolás estaba junto a ella, aún con las palmas ardiendo por la conexión reciente con el núcleo de herencia. Ambos sabían que lo que venía no era una negociación. Era el juicio final. Desde los pasillos superiores, la luz se tornó negra. Como si la oscuridad no viniera a causa de una sombra, sino como una sustancia líquida que se infiltraba en la estructura misma del lugar. Aelira activó su canal de energía. Su cuerpo brilló con un resplandor violeta envolvente. Las runas de su armadura comenzaron a moverse como tinta viva sobre su piel. Nicolás, no me sueltes. Pase lo que pase, no me sueltes, dijo sin girarse. No pienso hacerlo, respondió él, apretando con más fuerza la empuñadura del arma ceremonial que ella le había entregado días antes. Entonces cayeron. No por explosivos. No por disparos. Sino por una fuerza gravitacional alterada, un campo creado artificialmente para rendir al portador. La cámara se contrajo sobre sí misma. Torres flotantes se derrumbaron, formando pasillos de ruina vertical. Un destacamento entero de cazadores biomecánicos descendió con garras brillantes y armaduras de hueso. Eran más rápidos que los humanos. Más fuertes. Entrenados para matar sin pensar. Pero no contaban con ella. Aelira se lanzó hacia adelante como un rayo quebrado por la rabia. Su cuerpo giraba en el aire con precisión divina. Cada movimiento era un poema de destrucción. Tocaba el suelo con la punta del pie y se elevaba como viento sólido, lanzando ráfagas de energía violeta que desgarraban el metal y la carne sintética por igual. Nicolás no se quedó atrás. Luchó, sin técnica, sin gracia, pero con una fuerza que no le pertenecía. Sus golpes conectaban con una potencia que ningún humano debería poseer. No se dio cuenta de que el cristal de su pecho brillaba. Su sangre había despertado. Uno a uno, los enemigos cayeron. Pero también cayeron partes del templo. Las columnas cedieron, las paredes se abrieron, el abismo asomó su rostro sin fondo. Y Aelira fue alcanzada. Un proyectil la atravesó por el costado, rompiendo la armadura y haciéndola caer de rodillas. Nicolás gritó su nombre. Corrió hacia ella. Pero en el momento en que la tocó, una explosión de energía envolvió a ambos. El mundo desapareció. Solo quedaron luz y eco. Cuando Nicolás abrió los ojos, estaba en una superficie suave. No había fuego. No había muerte. Solo un cielo rosado y un campo de hierba espesa que brillaba suavemente como si respirara. A su lado, Aelira yacía inconsciente. Pero respiraba. Su herida estaba cerrada. Y su cuerpo ya no parecía en tensión. Parecía, en paz. Unos minutos después, ella despertó. Lo primero que hizo fue tocarle la cara con ternura, como si necesitara confirmar que era real. Luego se incorporó, con esfuerzo. ¿Dónde estamos? No lo sé. Pero creo que el templo nos protegió. Nos expulsó de la cámara antes de colapsar. Ella lo observó por un instante. Luego sonrió. La primera sonrisa real que Nicolás le había visto. Sobrevivimos. Juntos, añadió él, tomándole la mano. En los días que siguieron, exploraron el nuevo terreno. No había señales del enemigo. No había más ruinas, ni cazadores, ni guerras. Solo naturaleza, paz y silencio. Descubrieron una cúpula natural rodeada de árboles cristalinos. Agua limpia, aire suave, un clima constante. Un santuario perdido. La tecnología viva había creado una reserva, un lugar escondido entre planos, donde las líneas reales podían sobrevivir si todo se perdía. Y ahora ese lugar era suyo. Construyeron una pequeña morada con las herramientas de la cápsula. Nicolás aprendió a usar las plantas para curar y alimentar. Aelira le enseñó a leer los símbolos antiguos. Y cada noche, se recostaban uno junto al otro, sin miedo, sin prisas, sin mentiras. ¿Crees que el resto del universo sepa que estamos vivos? Preguntó él una noche, mirando las estrellas de aquel cielo nuevo. Tal vez, dijo ella, acurrucándose sobre su pecho. Pero no importa, porque este es nuestro mundo ahora. Y en aquel rincón de la galaxia que nadie recordaba, el humano que ofreció pan y la alienígena que juró protegerlo, se amaron con una intensidad tranquila. Sin batallas. Sin profecías. Solo con la verdad de dos cuerpos que se habían salvado mutuamente más veces de las que podían contar.
Vivieron juntos. Lucharon juntos. Y cuando el tiempo dejó de importarles, comprendieron que lo único que había necesitado desde el principio era eso. Una mano extendida. Un trozo de pan. Y un amor que ningún imperio logró destruir.